obsesionado con las radiofrecuencias ocultas, encontraba sus momentos de mayor emoción buscando estas señales perdidas, o a veces fisgoneando en señales privadas. Un día, mientras Jin se encontraba buscando señales ocultas, un ruido peculiar interrumpió su búsqueda. Era un ruido blanco, algo que podría parecer normal, si no fuera porque no provenía de su radiotransmisor, sino de alguna otra fuente. Jin frunció el ceño, suponiendo que el ruido debía venir de algún altavoz que había dejado encendido sin darse cuenta, pero tras revisar todo su estudio, revisando cada rincón y apagando todos sus dispositivos, el sonido seguía presente. Más inquietante aún, el ruido comenzó a amplificarse y pronto se convirtieron en susurros, voces que parecían provenir de todas partes y de ningún lugar al mismo tiempo. Jin intentó racionalizar lo que estaba sucediendo. Tal vez se trataba de una interferencia o incluso de alguna ilusión auditiva provocada por su afición a usar auriculares durante horas. Sin embargo, pronto se dio cuenta de algo mucho más perturbador. El ruido no se desvanecía. No importaba cuánto se moviera, no importaba si se desplazaba a otra habitación, el sonido se mantenía, la misma intensidad, constante, como si lo siguiera. Confundido y algo asustado, Jin abandonó su estudio, desplazándose hacia la sala. Podía sentir cómo el eco del ruido se adhería a él, como una sombra persistente. De pronto las voces se aclararon y una voz firme, como la de un locutor de radio, se hizo presente. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa noticioso, donde nos encargaremos de traer todas las novedades de Jin, nuestra más reciente adquisición, anunció la voz con una entonación perfecta. Jin parpadeó, incrédulo. Algo en su mente quería convencerse de que estaba teniendo algún tipo de sueño, o incluso una alucinación provocada por el cansancio. Pero la voz continuó inclemente. Jin hoy parece estar más extraño de lo habitual. Lleva horas moviéndose sin rumbo fijo a lo largo de la casa. Ayer por la noche estaba a punto de irse a dormir. Cenó un delicioso pan francés con un té de chai, lo que podría estar causando algún malestar digestivo. Recordemos que Jin es un celíaco, por lo cual esto podría explicar su comportamiento errático. Aún así, parece que sigue intentando encontrar la fuente del ruido. Debo decir, amigos oyentes, que dudo mucho que haya logrado percatarse de nuestra presencia. Ya saben que sería una pena que se enterase, pues pondría fin al poco tiempo que llevamos observándolo y comprendiéndolo. Jin sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada palabra que escuchaba era un dardo directo a su cordura. Se negaba a creerlo, pero todo era demasiado específico, demasiado preciso. El locutor estaba hablando de él, de su vida, de sus acciones, hasta de los detalles más insignificantes que nadie más conocía. Todo salía a la luz como si fuera el protagonista de un programa que él mismo desconocía. ¿Es esto una broma?, Jin preguntó en voz alta, tratando de sonar desafiante, pero su voz temblaba. Su mirada recorrió la habitación esperando ver alguna cámara oculta, algo que le diera sentido a lo que estaba sucediendo. La voz respondió como si hubiera estado esperando su pregunta. No, Jin, no es una broma, pero no te preocupes, todo esto es solo parte del proceso de observación. Te pedimos amablemente que sigas con tu rutina. Después de todo, estamos aquí para aprender de ti. No queremos interferir, solo queremos observar. Jin sintió el pulso acelerarse. El aire de la habitación parecía volverse más pesado, las paredes cerrándose sobre él. Una sensación de paranoia creciente empezó a invadirlo, como si de repente se hubiera convertido en el conejillo de indias de un experimento que nunca pidió ser parte. Decidió que tenía que salir de la casa. Necesitaba aire fresco, necesitaba silencio, necesitaba cualquier cosa que rompiera con esa absurda locura en la que se estaba viendo envuelto. Se abalanzó hacia la puerta de la sala y la abrió de golpe, pero cuando cruzó el umbral el ruido no desapareció. Los susurros continuaban, como si estuvieran directamente dentro de su cabeza. «¡Salgan de mi casa!», gritó Jin, pero su voz se perdió entre los susurros y las risas que parecían brotar de las sombras. El locutor volvió a hablar, pero esta vez con un tono más condescendiente, casi burlón. «Oh, Jin, me temo que eso no será posible. Estamos mucho más cerca de lo que imaginas». Jin sintió un sudor frío recorrerle la frente, mientras su mente intentaba buscar una explicación racional. Todas las puertas lógicas parecían cerrarse ante la absurda realidad de lo que estaba viviendo. «Debe ser un sueño», susurró para sí mismo, pero el locutor lo escuchó como si pudiera leer sus pensamientos. «No, Jin, esto es tan real como tu miedo». Jin cerró los ojos con fuerza, intentando acallar las voces, intentando convencerse de que solo tenía que despertar. Pero cuando abrió los ojos, lo que vio fue aún peor. La luz de la sala comenzó a parpadear y las sombras en las esquinas parecieron moverse, alargarse,
hacia él. Una sensación de impotencia lo envolvió. Jin se encontró acorralado por algo que no podía ver, algo que estaba allí desde el principio, vigilándolo, observándolo, como si fuera una simple pieza de entretenimiento. Sin saber qué hacer, Jin retrocedió hasta pegarse contra la pared, su respiración cada vez más rápida, cada vez más errática. La voz del locutor se tornó suave, casi tranquilizadora, mientras las sombras parecían cobrar vida propia. Relájate, Jin. Esto es solo el comienzo. La emisión acaba de empezar. Jin sintió como sus piernas comenzaban a fallarle. Sus rodillas temblaban bajo el peso de su propio miedo, que lo paralizaba. Su respiración se tornó errática. Empezó a perder la perspectiva de la habitación. Las paredes parecían vibrar a su alrededor, mientras las sombras en el suelo se alargaban hacia sus pies, intentando atraparlo. No, esto no puede ser real, dijo Jin. Su voz apenas un susurro lleno de desesperación. Las sombras parecían reaccionar a su negación. Se retorcían en el suelo, alzándose como columnas negras que lo rodeaban, acercándose más y más. Jin se encontraba en medio de un escenario de pesadilla, con los latidos del corazón repicando en sus oídos, las risas de las sombras aumentando en volumen, como si se burlaran de su fragilidad. Jin, ¿no lo entiendes? La voz del locutor sonaba extrañamente calmada, casi paternal. Estás destinado a ser nuestro entretenimiento. Cada movimiento, cada pensamiento, todo forma parte del show. Jin intentó moverse, pero sus piernas no le respondían. Un mareo repentino lo hizo tambalearse y se dejó caer al suelo, cubriéndose los oídos, intentando bloquear esas risas, esas voces que no dejaban de martillar en su mente. Todo lo que quiero es paz. Pero sabía que no sería tan fácil. Jin, desesperado y con su mente al borde del colapso, decidió hacer algo drástico. Intentó destruir su equipo de radio. Con un movimiento frenético se levantó y comenzó a lanzar los dispositivos al suelo. Cada transmisor, cada receptor, cada aparato que encontraba, lo rompía con todas sus fuerzas. Mientras lo hacía, las sombras parecían retroceder por un instante, como si estuvieran perdiendo fuerza. Pero el alivio duró poco. La voz del locutor se hizo más fuerte, ahora casi riéndose de él. Oh, Jin, ¿de verdad creías que podrías detenernos así? Esto solo es el principio. Jin cayó de rodillas, agotado, sus manos temblorosas y ensangrentadas por los fragmentos de metal y plásticos rotos. Las sombras que habían retrocedido se lanzaron sobre él como un torrente oscuro e imparable. Jin sintió un frío intenso y luego nada. La escena se desvaneció lentamente. La última imagen fue de su estudio, ahora completamente destrozado, con los fragmentos de su equipo de radio esparcidos por el suelo. En medio del silencio, solo quedaba la radio, apenas funcional, emitiendo una transmisión con interferencias. Bienvenidos, queridos oyentes, al último episodio de Jin. Nuestra más reciente adquisición ha sido todo un éxito, pero como todo lo bueno, debe llegar a su fin. La transmisión continuó narrando la desaparición de Jin, el joven obsesionado con las radiofrecuencias ocultas, un programa destinado a seguir al aire, con su protagonista perdido para siempre entre las sombras. Soy Letamoy y ha sido un gusto compartir este misterio contigo. Si te atrapó la historia, suscríbete y dale like. Y acompáñame en el próximo enigma.